El hombre que estás viendo en pantalla fue el hombre más temido de China. Su juerga pasaría desapercibida en varios estados, incluida su ciudad natal de Henan, y se extendería por Anhui, Hebei y Shandong. Aún así, conquistó a los civiles inocentes de estas áreas, asesinando a 67 personas en total. Este increíble caso aún no ha sido cubierto por muchos canales en YouTube, dada la poca información sobre este en inglés. De este modo, gracias a una investigación profunda y a mi traducción de idiomas, Mr. Detective les presenta el sádico caso de Yang Xinghai. Han Fengying era mayor. Ella tuvo una vida larga y difícil, pero en medio de todas sus dificultades, tuvo la suerte de tener un hijo que se preocupaba lo suficiente de ella como para visitarla todas las mañanas. Sin embargo, en los últimos 2 días, no lo había visto en absoluto. No había visto a sus preciosos nietos, y esto la molestaba profundamente. Verás, su hijo, Li Xinda, acababa de perder a su esposa y, desde su fallecimiento, había luchado por cuidar de sus 2 hijos. Yang Li, un niño de 13 años, y una hija de 9 años llamada Li Yangyang, quienes estaban en la edad en la que más necesitaban de su atención y cuidado. Esta era una de las razones por las que Han Fengying estaba tan preocupada. Ella sabía que su hijo estaba de duelo y podía entender si se perdía 1 o 2 días, pero los aldeanos estaban diciéndole que tampoco lo habían visto, ni en su lugar de trabajo, ni en el mercado, ni en el vecindario, por lo que Han Fengying decidió visitar a su hijo. Para variar, cuando llegó a su casa, la puerta estaba cerrada con llave y había un sonido espeluznante. Al principio, se preguntó si Li Xinda había viajado con los niños, pero el mero pensamiento la hizo reír con incredulidad. No había manera en la tierra de que su hijo abandonara la aldea sin decírselo, y además, al menos un aldeano los habría visto partir. Han Fengying llamó a la puerta de su hijo, y sus vacas respondieron mugiendo desde el interior de la casa nuevamente. Esto era bien extraño. Li Xinda siempre dejaba salir a sus vacas todas las mañanas. Solo las dejaba encerradas por la noche. Si de veras hubiera viajado, no las habría encerrado sin acceso a la comida. Muchas cosas no tenían sentido, pero estaba decidida a darle sentido a todo. Así que encontró una llave de repuesto en su jardín, abrió la puerta, y justo al pasar las vacas a través de la puerta abierta de su dormitorio, vio a su hijo, su nieto y su nieta tumbadas en sus camas. Al principio parecían como si estuvieran profundamente dormidos, pero cuando se inclinó para tener una mejor vista, mientras gritaba sus nombres, vio la sangre y no podía creer lo que veía. Había 2 camas. Li Xinda yacía al lado de su hijo, Yang Li, en la cama más grande, empapado en un charco rojo. Su cabeza había sido golpeada hasta quedar irreconocible y había un enorme agujero en su frente. Su nieto había sufrido el mismo destino, pero también notó un detalle trágico. Había mucho barro en las pequeñas manos del niño. Más tarde, Han Fengying se enteraría de que el joven Li había tratado de huir de su asesino. Ella se enteraría de que había luchado duro, pero lamentablemente perdió. La última víctima fue su preciosa nieta, Li Yangyang. Nadie necesitaba decírselo porque ella ya lo sabía. Cualquiera que fuera la bestia que le había quitado violentamente la vida a su hijo y a su nieto, también se había llevado a su nieta. Para colmo, también la había tocado a ella primero, porque la niña yacía desnuda en la cama. Además, la pequeña también tenía el mismo agujero en la frente. Paralizada por la desesperación y completamente plagada de dolor, Han Fengying exigió desesperadamente respuestas a la policía cuando llegaron esa noche. Pero pasarían otros 8 meses antes de que obtuviera alguna. Verás, Han Fengying no estaba sola en su dolor en ese momento. Una serie de asesinatos violentos inquietantemente similares habían tenido lugar en 4 provincias del este y centro de China. Los aldeanos llamaban al perpetrador demente el hombre martillo. Los medios de comunicación lo habían etiquetado de manera poco imaginativa como el monstruo asesino.
Pero cuando el juez llamó al asesino en serie de 35 años para que respondiera por sus crímenes, el nombre al que respondió fue Yang Xinghai. Cuando maté a la gente, tenía un deseo. Esto me inspiró a matar más. No me importa si merecen vivir o no, no es de mi incumbencia. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad no es de mi incumbencia. Estas fueron las palabras del joven Xinghai a los detectives después de que lo atraparan. Pero, si hubieses estado allí el 17 de julio de 1968, no habrías notado nada particularmente extraño en el hombre. Si lo hubieras visto crecer en su aldea, acurrucada, en algún lugar dentro del condado de Zhejiang, en la provincia de Henan, lo que habrías encontrado sería a un hijo del medio, tranquilo, con demasiados hermanos y unos padres con dificultades financieras, todos luchando por sobrevivir. Inmediatamente habrías notado que era una persona tranquila, introvertida y con buen ojo para el arte. De hecho, su padre les dijo a los investigadores, muchos años después, que al principio se dio cuenta de que su hijo tenía habilidades únicas para dibujar con precisión cualquier cosa que viera. También notaría que el joven Xinghai tenía ambición, y respaldó esa ambición con trabajo duro. En cuanto a los vecinos que lo habían conocido desde niño, lo describieron como un niño honesto y trabajador que nunca buscaba problemas, y no estaban equivocados. Todos los que conocían al joven sabían que odiaba la pobreza en la que nació, y confiaba en que algún día podría salir de ella. Este era su único defecto reconocible en ese momento: la ambición. Desafortunadamente para él, ese sería el catalizador de los años de miseria que le esperaban, porque había una gran cantidad de escasez en su vida. A medida que crecía, más se daba cuenta de lo desfavorecido que estaba en comparación con sus compañeros, cosa que empeoró cuando entró en la escuela secundaria y apenas podía permitirse nada. Su escuela estaba lejos de su pueblo, por lo que su padre lo envió a vivir con un pariente que estaba en mejor situación financiera. Desafortunadamente para Yang, este pariente lo segregó al llegar. No se le permitió comer con su familia y tenía que conseguir su propia leña y comida para cocinar él mismo si tenía alguna intención de comer. El único cuidado que recibió de este pariente fue el techo sobre su cabeza. Fue durante este periodo que comenzó a extrañar la calidez de su familia. Esa vez, no le importaba la pobreza que habían sufrido. Al menos todos habían sufrido juntos. En la escuela, su situación era considerablemente peor, al menos en su cabeza. Se estaba perdiendo cosas básicas como vales de comida, a los que casi todos los demás estudiantes tenían acceso. Mientras ellos cambiaban esos boletos por comida en la escuela, Yang cocinaba sus alimentos usando vegetales silvestres que arrancaba de un campo cercano a su escuela. Y después de la escuela y durante los fines de semana, ganaba dinero con el ganado. Todo esto estaba sucediendo en la época en la que el joven entraba en la pubertad. Las inseguridades en el campo hormonal adolescente probablemente estaban en pleno florecimiento, y, como suele ser el caso con los adolescentes, se habían convertido en un elemento central de su existencia. Como era de esperar, sus calificaciones bajaron y el joven Xinghai se cansó de ir a la escuela secundaria y se escapó. Una semana antes de terminar la escuela secundaria, visitó a su padre y se quejó amargamente de sus condiciones de vida y de su incapacidad para pagar un vale de comida. En los días siguientes, su padre recogía algunas bolsas de trigo, viajaba a su escuela secundaria y corría a su cantina cargando esas bolsas de trigo en su espalda, buscando cambiarlas por vales de comida para su hijo. Pero ya era demasiado tarde. Un maestro le informaría al anciano que el joven ya llevaba varios días ausente. Su familia entró en pánico y su madre rompió a llorar, temiendo lo peor. Todos buscaban al adolescente, pero no pudieron encontrarlo. Estaba literalmente perdido, amigos. Es escalofriante cuando piensas en lo simbólica que fue esa declaración en ese momento, porque fue justo en este punto de la vida del joven Xinghai que su moralidad comenzó a deslizarse peligrosamente hacia un acantilado empinado. Un día, Yang Xinghai envió una carta a su familia. Estaba bien al parecer,
y había renunciado a la educación para probar una alternativa más práctica. Había ido a trabajar por dinero, pero rápidamente descubriría que esta búsqueda de dinero no era un camino recto y angosto. Consiguió un trabajo de construcción en Taiyuan, pero él no era constructor, era el cocinero. Preparaba comida para los trabajadores de la construcción. Ahora bien, hay dignidad en el trabajo, pero el sueldo simplemente no era suficiente, así que no pasó mucho tiempo antes de que Yang se viera obligado a cambiar de empleo. Una de las principales razones por las que su situación laboral estaba en constante cambio fue porque muchos de sus empleadores se negaron a pagarle lo que debían. Esto sucedió tantas veces en tantos lugares de trabajo que se quebró y cometió lo que los investigadores creen que fue su primer crimen. Indignado con el restaurante que le debía meses de salario, robó una olla de aluminio de su cocina. Esta era la primera vez que robaba algo, pero cuando vendió la olla de aluminio por dinero, y cuando se quedó con los 113 yuan que había ganado con el robo y posterior navegación, probablemente experimentó una oleada de euforia, un momento eureka. Se podría decir que una bombilla se encendió en lo alto de su cabeza cuando se dio cuenta de que este era un camino mucho más fácil en la vida. En el momento en que Xinhai se convirtió en un mezquino criminal, se comprometió con esta vida con la misma devoción que había aplicado en la escuela secundaria antes de renunciar, y el mismo fervor que le dio al mercado laboral antes de rendirse. Se comprometió por primera vez en su vida. Su arduo trabajo estaba recibiendo su debida recompensa, e incluso cuando no lo era, sabía que tenía más control sobre su destino que cuando trabajaba de forma honesta, por lo que su criminalidad floreció por completo y, desafortunadamente para él, la ley no se quedó atrás. En 1998, Yang Xinhai sería arrestado por la policía mientras robaba una cartera y lo enviaron a un campo de trabajo, lo cual fue un castigo que superó con creces su crimen. Pero esto era la China comunista, y la ley era la ley. Después de pasar 2 años tras las rejas, el joven fue liberado. Regresó a su pueblo y continuó con sus pequeños robos. Durante este periodo, también conoció a una chica que le gustaba. Ambos se enamoraron y él planeaba casarse con ella, cuando lo arrestaron nuevamente en 1991 por robar en otra ciudad. La policía llamó a su padre para identificarlo, pero no le permitieron hablarle. De alguna manera, Yang pudo hablar con su novia, quien prometió esperarlo mientras él cumplía su segundo periodo en prisión. Su promesa es lo que lo mantuvo durante su sentencia de 1 año. Desafortunadamente, las promesas son volubles. Olvida lo que dicen las películas sobre la distancia, no siempre hace que el corazón crezca más. Porque cuando Yang regresó de su periodo de 1 año en prisión, llegó a casa para asistir a una celebración de boda en su pueblo y descubrió que su amante era la novia, y el joven no era el novio. Con el corazón roto, enfurecido y avergonzado, Yang abandonó su pueblo y nunca regresó. Sea lo que sea que estuviera sucediendo en su psique, todos los demonios que había mantenido a raya se soltaron, porque fue después de este incidente que añadió delitos sexuales a su lista de indulgencias criminales. En 1966, extremadamente solitario y demasiado arruinado para permitirse una trabajadora sexual, Yang Xinhai intentó aprovecharse de una mujer que estaba caminando en un lugar remoto, en el condado de Shenyang. Afortunadamente para ella, logró escapar. Lo denunció a la policía y logró que lo arrestaran. Yang Xinhai sería acusado por su primer caso sexual y sentenciado a 5 años de prisión. Durante sus años en prisión, desarrolló un odio enfermizo hacia la humanidad, un desprecio total por la vida humana y un enfoque frío hacia la santidad de la existencia humana, que si las autoridades hubieran sabido en qué se había convertido bajo su custodia, lo habrían mantenido allí permanentemente. Desafortunadamente no lo supieron, y Xinhai fue liberado en el 2000, 1 año antes de cumplir su sentencia. Cuando salió de las puertas de la prisión por primera vez en 4 años, puedes imaginar lo ansioso que estaba por prender fuego al mundo que lo rodeaba.
lo ansioso que estaba por verlo arder. Alrededor del mediodía del 20 de septiembre del 2000, una residente de una aldea remota en la provincia de Henan decidió visitar a una pareja de ancianos, porque hacía tiempo que no los veía. Lo que ese vecino encontró en la casa de Yang Peimin, de 70 años, y su esposa, Shan Lanjing, era el material del horror. La pareja de ancianos había sido robada y apuñalados. Sin embargo, el detalle más horrible fue el agujero en sus frentes. Quienquiera que les había quitado la vida, se había tomado el tiempo de hacer un agujero en sus cabezas con algo que solo un martillo y una varilla de acero podría hacer. La naturaleza del crimen era tan inusual en ese momento, tan rara y tan extraña, que los aldeanos comenzaron a realizar sus propias investigaciones antes de que llegara la policía, y cuando terminaron, todos los dedos señalaron a uno de sus vecinos, un hombre llamado Yang Deli. Yang Deli le debía dinero por cigarrillos a la pareja de ancianos y se había peleado con ellos muchas veces porque su carne se había convertido en una leyenda en el pueblo. Entonces, cuando fueron horriblemente asesinados, la respuesta más fácil era que Yang Deli fue quien los mató. Cuando llegó la policía, realizaron un trabajo de detective complicado y llegaron a la misma conclusión que los aldeanos. Sin embargo, no pudieron probarlo. Lo único que pudieron probar fue el hecho de que le debía a la pareja fallecida dinero por cigarrillos. Técnicamente, esto era un robo, por lo que sentenciaron a Yang Deli a 1 año en prisión por eso. Mientras estaba en prisión, Yang Deli fue interrogado una y otra vez mientras la policía intentaba obtener una confesión de él. Yang Deli confesaría el crimen espeluznante, pero unos días después se retractó de su confesión, alegando que fue torturado. Este caso rebotó entre departamentos legales de toda la provincia de Henan, hasta que llegó a la versión de la Fiscalía China de la Corte Suprema. Afortunadamente para Yang Deli, no había pruebas claras o suficientes que lo conectaran con el crimen, y, en ausencia de pruebas, el juez ordenó que lo liberaran. Por supuesto, Yang Deli era inocente. El verdadero culpable era Yang Xinghai, y este fue su primer crimen asesino. Para su segundo asesinato, Yang Xinghai viajó lejos de su provincia natal de Henan a otra provincia llamada Anhui, probablemente por temor. La distancia entre Henan y Anhui es la asombrosa cantidad de 400 millas, aproximadamente la misma distancia entre los Países Bajos y Berlín, y, sin embargo, Yang Xinghai viajó esta increíble distancia en solo 10 días. La policía se enteraría más tarde de que alternaba entre caminar y montar bicicletas robadas para viajar. Posteriormente, el 1 de octubre, Yang Xinghai se instaló en una aldea remota en Anhui. Había una mujer en esa aldea. Su nombre era Qi Yunying. A la edad de 62 años, Qi Yunying era famosa por la fuerza masculina que poseía. Los aldeanos decían a menudo que ella era tan fuerte como cualquier hombre en la aldea. El terreno de su aldea era muy difícil en ese momento, desde caminos de tierra hasta caminos embarrados y colinas frecuentes, pequeñas pero innecesarias. La mayoría de los recién llegados encontraban sus piernas destrozadas si alguna vez intentaban algo tan simple como caminar en el mercado local. Pero Qi Yunying era tan fuerte que corría de regreso a casa, al mercado, regresaba con una bolsa llena de compras y lo hacía casi todos los días. También cuidaba a sus nietos, su nieto de 7 años, Shang Yatao, y su nieta de 12 años, Shang Yateng. Xinghai los mató a los 3. El templo de Qi Yunying fue destruido. Había un gran agujero en su frente y en su mandíbula derecha. Ella parecía haber sido apuñalada con un cuchillo hasta el punto en que sus dientes quedaron expuestos. Su nieto también fue apuñalado en el cuello, pero la herida no era profunda, y un trozo de cuerda fue directo a la carne de su cuello, que había sido utilizado para estrangularlo. Mientras tanto, su nieta, la pequeña Yateng, estaba desnuda en su propia cama. La habían tocado y también tenía un gran agujero en el medio de la frente. Mucho más tarde, cuando los aldeanos descubrieron que Xinghai era el asesino, era difícil creer. Yang era una persona demacrada y frágil. Era un hombre a quien Qi Yunying debería haber dominado fácilmente.
pero no sabían que Yang Xinghai era un cobarde que se acercaba sigilosamente a las personas mientras dormían, después de acecharlas durante días o incluso semanas. Mientras tanto, crucificaron a un hombre inocente por el crimen Yang Xinghai, tal como lo había hecho la aldea en la provincia de Henan, con Ang Deli. Su nombre era Chu Jiku, y siendo completamente honesto contigo, sus manos no estaban tan limpias. Chu Jiku tenía 50 años y había usado la mayor parte de ese tiempo forjándose una reputación de ladrón. Y simplemente como lo fue Yang Deli para la pareja de ancianos, él era la pesadilla de la existencia de Chi Junjing. Antes de su terrible desaparición, se odiaban con pasión. Chu Jiku cazaba y criaba palomas. Tenía 40 de ellas. Y en la noche de la brutal desaparición de Chi Junjing, alguien robó 37 de ellas y lo dejaron con una suma muy conservadora de 3. Hoy la policía cree que Yang Xinghai sería quien robó las palomas. También creen que esta no era la primera vez que visitaba el pueblo y que estaba plenamente consciente de la relación irritable entre Chi y Chu Jiku. En pocas palabras, Yang Xinghai había elegido cuidadosamente tanto a su víctima como al chivo expiatorio. Había orquestado la tormenta perfecta que desviará a la policía de su rastro. Si no fuera tan diabólico, sería increíblemente impresionante. Cuando Chu Jiku denunció sus pájaros robados a la policía, inmediatamente lo arrestaron. La policía lo acusó de matar a Qi Junjing e interpretaron sus pájaros robados como un mal intento de desviar a los investigadores de sí mismo. Como era de esperar, muchos de los aldeanos estaban del lado de la policía. Él era su sospechoso principal, y lo trataron de esa manera. Sin embargo, hubo algunos aldeanos que informaron haber visto a un joven extraño de mediana edad la noche en que ella y su familia fueron masacrados. Por lo que mientras la policía interroga a Chu Jiku, buscaron en las aldeas circundantes a jóvenes y personas de mediana edad. A los hombres que encajaban con la descripción que les habían dado los aldeanos, no les encontraban nada raro, así que lo único que les quedó fue su principal sospechoso, Chu Jiku. Durante los 10 días que siguieron a su arresto, Chu Jiku fue interrogado por la policía y llevado a la sede del distrito, donde lo mantuvieron en un sótano durante 5 días y noches, torturado y privado de sueño, mientras la policía intentaba obligarlo a confesar. Para empeorar las cosas, la policía registró su casa y encontró un arma hecha a mano que Chu Jiku no estaba obligado a tener legalmente. Esa arma era para cazar conejos y pescar. Pero la policía no se molestó. Esto era todo lo que necesitaban para mantenerlo bajo custodia legalmente, así que lo mantuvieron otros 15 días allí. Le pidieron repetidamente que explicara el asesinato que cometió, pero no había nada que explicar. Chu Jiku los frustró hasta el punto en que le pidieron que confesara el robo que había cometido en el pasado, lo cual sí hizo, y luego fue enviado a un centro de detención. Durante este periodo, la policía analizó todo, desde su semen hasta su saliva, tratando de vincularlo con el asesinato, pero el resultado fue negativo. La policía sabía que él no era el asesino, pero sí un ladrón, por lo que en diciembre del 2000 lo enviaron a un campo de trabajo y lo liberaron el 16 de octubre del 2001. Había cumplido su condena por robo. Ante los ojos de la ley, era un hombre libre, pero ante el tribunal de la opinión pública, era un asesino. La aldea a la que regresó todavía estaba convencida de que él fue quien asesinó horriblemente a Qi Junjing y a sus nietos. Y esto se convirtió en un problema grave para él y su familia. Tal fue que su hijo ni siquiera podía casarse. Mientras todo esto sucedía, los asesinatos se detuvieron por alguna razón. Yang Xinghai se tomó un descanso de 10 meses y luego, el 15 de agosto del 2001, 2 meses antes de la liberación de Chu Jiku de la prisión, volvió a atacar, esta vez al regresar a la provincia de Henan. Él mató a una familia de 3 miembros, un hombre de 42 años, a su hija de 12 años y su hijo de 9 años, matándolos a golpes y haciendo agujeros en sus frentes, y, cuando terminó, descendió a un nuevo nivel de depravación al aprovecharse sexualmente del cadáver de la niña de 12 años.
Fue su abuela quien los encontró al mes siguiente. Jiang Xinghai mataría a otras 2 personas en la misma provincia, en un pueblo llamado Fangcheliu. Jiang Xinghai abrió la puerta, entró en la casa, golpeó al anfitrión y a su primo hasta matarlos y, luego, robó 3 monedas de la casa. Ninguna cantidad era demasiado pequeña, siempre y cuando el objetivo estuviera disponible para violarlo. De hecho, los investigadores creían que a él realmente no le importaba el dinero, porque se comportaba como si el asesinato fuera el premio, y el robo era solo una mera formalidad. Se estaba drogando con los asesinatos que llevó a cabo. En diciembre, otra pareja en un pueblo de la misma provincia de Henan correría un destino similar. Apuñalados, agredidos con un agujero en la frente. En este punto, la gente había comenzado a llamarlo el hombre martillo. Ahora, quizás te preguntes, ¿por qué el agujero? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe, y a Jiang Xinghai nunca le importó explicarlo. Existe una gran posibilidad de que se topó con la idea durante sus primeros asesinatos y decidió convertirlo en una tarjeta de presentación siniestra. O es posible que mientras estaba en prisión, fantaseaba con eso. Fuera lo que fuera, siguió siendo su tarjeta de presentación, incluso después de que dejó de agredir a sus víctimas femeninas. Nuevamente, nadie sabía por qué detuvo las agresiones. Algunos creen que lo hizo para confundir a la policía, a quienes creía que estaban empezando a captar su olor. Pero los sobreestimó porque no tenían ni idea, y se subestimó a sí mismo porque había logrado espaciar sus asesinatos lo suficientemente lejos en el tiempo, y tan lejos geográficamente, sin repetir nunca un crimen en la misma ciudad. Nunca había tenido más de uno de sus crímenes denunciado en la misma comisaría, incluso cuando estaba matando personas en la misma provincia. También se aseguró de asesinar a familias pobres, porque sabía que su muerte no sería tratada como una prioridad. Y dado que la policía no compartía información entre departamentos de ciudades o provincias, nadie pudo identificar el patrón, por lo que Xinghai continuó su juerga hasta 2002. Sin lugar a dudas, 2002 fue su año más sangriento. También fue el año en que la policía comenzó a darle sentido al derramamiento de sangre que dejó. El 6 de enero, una familia de 5 personas fue víctima de él. Los mató a golpes y reanudó su relámpago de perversión al agredir sexualmente a uno de ellos, inhumanamente. Aparte de esta crueldad, el guión siguió siendo el mismo: apuñalamientos, robos y agujeros en todas las frentes de sus víctimas. 21 días después, Jiang Xinghai volvería a atacar, matando a otras 3 personas y agrediendo una vez más a una de ellas. Después de esto, se tomaría un descanso de 5 meses antes de matar a una familia de 4 y agredir a uno de ellos, el 30 de junio. Para el 28 de julio, lo hizo nuevamente, matando a otros 4, pero esta vez agrediendo a otros 2. Una pregunta que tenían los investigadores era cómo escapaba constantemente de la detección y nunca fue atrapado por los aldeanos o la policía. La respuesta que Jiang daba era la paciencia y preparación. Jiang Xinghai fue increíblemente cuidadoso mientras cometía sus crímenes. Sus años de prisión le habían ayudado a aprender y comprender cómo trabajaba la policía y a cómo evadirla. También tenía sus propios trucos. Pudo ocultar sus huellas de los aldeanos usando calcetines en sus zapatos, lo que significaba que casi no dejó huellas de zapatos en el suelo de las casas donde cometió sus crímenes. Y, aunque dejó ADN en cada escena del crimen, sus movimientos fueron tan coordinados y sus asesinatos tan precisos que la policía creyó que estaba cerca, probablemente de una aldea vecina. Mientras tanto, Jiang Xinghai era un nómada con una sed interminable de sangre y caos. El 22 de octubre se coló en la casa de una familia en otra aldea remota de Henan y usó una pala para golpear a un aldeano de 34 años llamado Fang Chun y su hija de 6 años, hasta matarlos mientras dormían. Luego, después de estar seguro de que estaban muertos, agredió el cadáver de la niña. La esposa de Fang, Wu Qinghua, estaba embarazada en ese momento, y mientras Jiang también abusaba de ella, pudo escapar con vida.
Desafortunadamente, ella sufrió un aborto espontáneo. Todo esto mientras Jiang Xinghai iba varios pasos por delante de la policía. Pero su camino estaba a punto de detenerse sorprendentemente. Su suerte estaba a punto de acabarse. En noviembre de 2002, un oficial visitante siguió a su colega hasta una escena del crimen en una aldea remota, en Henan, cuando se dio cuenta de que el crimen era idéntico a un caso sin resolver de su departamento en casa. Una familia de 5 personas había sido atacada en la aldea de Gaoli, en la ciudad de Shumadian, y el modus operandi era similar a un caso que ella había tenido que lidiar con el asesinato de una familia de 4, 2 mujeres que habían sido agredidas, y una de ellas apenas había escapado con vida. Durante los siguientes meses, esta revelación se compartiría en todos los departamentos de policía dentro de la provincia de Henan, a medida que poco a poco se dieron cuenta de que estaban lidiando con el mismo criminal, un asesino en serie. A mediados de noviembre del 2002, mientras Jiang agredió y mató a 2 personas en otra aldea remota, dentro de la provincia, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Henan tomó la decisión de investigar sus casos juntos, estableciendo una fuerza de investigación especial para sacar del humo a Jiang Xinghai. Estudiaron sus crímenes a fondo y, a través de los informes de los testigos de algunas de las víctimas que habían sobrevivido, crearon un perfil de él. Una de las cosas que rápidamente se dieron cuenta fue que su asesino era alguien con antecedentes penales. Entonces, cuando Jiang Xinghai mató a su segundo grupo de víctimas en el mismo mes, golpeando a una pareja de 60 años con un mazo, decidieron examinar a todos los que habían sido liberados de un campo de trabajo, por robo o violación, desde 1995 hasta agosto del 2001. Recorrieron todas las prisiones en su base de datos. Revisaron y compararon unas 30.000 huellas dactilares de hombres de entre 25 y 40 años, porque eso era lo que era consistente con el perfil del asesino. Desafortunadamente no se encontraron pistas, ni la sangre, ni el semen, y definitivamente ni las muestras de cabello que encontraron en la escena del crimen coincidían con nadie que examinaron, arrestaron o interrogaron. Este periodo fue realmente conflictivo para los oficiales, porque mientras ellos encontraban más muertes en este caso del asesino serial, terminaron arrestando a los culpables de otros casos de asesinatos, arrestando a los culpables. Mientras tanto, Jiang Xinghai todavía estaba tomando víctimas. No sabían si estar agradecidos o frustrados. Los días 1 y 13 de diciembre, Jiang Xinghai causó sus estragos característicos en 2 familias de Henan, pero en ese momento, el cuartel general de la policía comenzó a inundar las carreteras de acceso y las aldeas remotas de Henan con policías uniformados, que no se preocuparon por asustar al asesino en serie. Ya tenían suficiente, no podían soportar perder más vidas y, efectivamente, Jiang Xinghai se asustó en el momento en que la actividad policial aumentó en Henan. Viajó fuera de la provincia y el día 15 hizo una parada asesina en una provincia donde había matado antes. Jiang Xinghai no volvió a matar hasta febrero, explorando áreas más remotas en el sur de Henan, donde la policía no había llegado. El 5 de febrero, después de aproximadamente 2 meses, atacó a otra familia de 3 personas, dejando a uno gravemente herido y a los 2 restantes muertos. 13 días después, por primera vez, Jiang Xinghai atacó en una ciudad. Mató a 4 personas y agredió a 2 de ellas en el municipio de Chijing. Este ataque fue descarado y causó gran vergüenza a la policía de Henan, que estaba segura de que solo atacaba a aldeas pobres. Él estaba tratando una vez más de confundir a la policía. En marzo de 2003, Jiang había cometido al menos 10 crímenes solo en el sur de Henan, un promedio de 2 crímenes por mes. Había evadido a la policía esta vez, pero ellos estaban dispuestos a tener paciencia. Ahora habían conectado todos los crímenes que el loco había cometido en Henan. También sabían qué herramientas usaba y cómo las usaba, y a quién apuntaba. También estaban seguros de que era pobre e introvertido, con antecedentes penales.
La policía puso una recompensa por su cabeza de 100,000 yenes, que es aproximadamente alrededor $14,000 en dinero de hoy. Puede no parecer mucho, pero fue un precio suficiente para enfurecer a la mayoría de los aldeanos pacifistas, porque había un temor palpable en la provincia. Los aldeanos no podían dormir por la noche. La gente estaba construyendo cercas alrededor de las casas, cuando antes de los asesinatos no había necesidad de vallas. Crucificaban a hombres inocentes, y el paso entre los pueblos vecinos se vio alterado cuando la desconfianza tomó el lugar de la comunidad. La policía consiguió voluntarios en casi todos los pueblos de la provincia para distribuirse, y no exagero cuando digo que había millones de carteles que tenían la descripción de este asesino. Informes inundados de gente que pescaban con entusiasmo a individuos sospechosos. Las aldeas más remotas eran patrulladas por la policía, y aquellas que eran demasiado remotas para ser alcanzadas, eran vigiladas esperando que el hombre martillo saliera a la superficie. Si se atrevía a hacerlo, toda la provincia de Henan estaba más que preparada para atrapar al asesino. Desafortunadamente no lo hicieron, y eso se debe a que Jiang Xinghai decidió abandonar la provincia de forma permanente y tomó la decisión de cometer su próximo crimen en un lugar donde no había cometido ningún crimen, viajando a la provincia de Shandong, y el 2 de abril mató brutalmente a una joven pareja que estaba esperando su primer hijo. Pero para entonces, la policía había aprendido la lección. La policía en Shandong inmediatamente notaron la naturaleza idéntica del crimen a los informes que habían recibido de Henan y Anhui. Entonces, los contactaron e inmediatamente comenzaron a tomar las mismas medidas de seguridad que habían tomado estas provincias. Esta acción inmediata probablemente aterrorizó a Jiang Xinghai y paralizó su capacidad de continuar con su alboroto asesino en Shandong, porque no volvería a matar hasta dentro de 5 meses. Sin embargo, en algún momento durante estos 5 meses, Jiang Xinghai se mudó a una provincia completamente nueva, donde no había cometido ningún delito. El 5 de agosto, Jiang Xinghai mató a una familia allí, con un hacha que había robado de la casa de un vecino. Era un arma diferente, pero estaba usando el mismo guión. Intentaba enfrentar a un aldeano contra otro, y la policía inmediatamente se dio cuenta de que era obra del hombre martillo. Pero Jiang Xinghai debe haber estado desesperado, porque 3 días después, y antes de que la policía de la provincia central pudiera responder adecuadamente, había matado a otra familia más en un pueblo cercano. Estos fueron 2 casos en 5 días. La primera vez en la historia asesina Jiang Xinghai. La policía podía oler el hedor de su desesperación y tuvo una premonición de su futuro descuido. No había ningún lugar donde esconderse, y las otras provincias ahora estaban esperando que se deslizara. Era prácticamente un topo acorralado con policías esperando en cada agujero por el que intentaba asomar la cabeza. Desde que la provincia de Henan comenzó a investigar los crímenes de Xinghai en un frente, profundizaron tanto en su movimiento y comportamiento que prácticamente sabían cuál era su perfil del asesino. Era aterradoramente preciso. Todo lo que necesitaban era una cara y un nombre. Sabían que el asesino era un vagabundo sin hogar que era increíblemente bueno cubriendo sus huellas. Estaban seguros de que era una habilidad que él había desarrollado mientras estaba en prisión. También determinaron correctamente que el asesino nunca había regresado a su ciudad natal desde el momento en que cometió su primer crimen. Cuando aplicaron este perfil a la lista de criminales que tenían en su base de datos, Jiang Xinghai era uno de un puñado de criminales que estaban en la lista corta. No sabían que él era su asesino en ese momento, pero interrogaron a su padre, quien insistió en que su hijo no pertenecía a su lista. Incluso tomaron muestras de sangre del padre de Jiang, tratando de encontrar una coincidencia, pero los resultados no fueron concluyentes. La policía no estaba segura de quién era el asesino, pero sabían que estaban muy cerca. El 2 de noviembre del 2003, la policía recibió un informe sobre una persona de aspecto sospechoso que estaba merodeando en un pasillo de la ciudad de Kangshou. Este hombre no tenía un trabajo adecuado o medio de identificación. Había estado durmiendo en un baño público y en cuartos de lavado.
Posteriormente, un miembro del personal decidió denunciarlo a la policía. La policía ordenó al personal que no lo molestara. Sin embargo, también se les ordenó que vigilaran al hombre la siguiente vez. Un día, llegaron unos policías y lo observaron de cerca mientras deambulaba sin rumbo, cerca de una escuela primaria de la ciudad, pero ya se había dado cuenta de que lo estaban siguiendo. En el momento en que la policía intentó acercarse, huyó, pero en ese momento estaba rodeado, y cuando la policía lo alcanzó, encontraron una navaja y 500 yenes en su bolsillo. De regreso a la estación, rápidamente se dieron cuenta de que encajaba perfectamente con el perfil del asesino. Incluso tenía acento de Henan. Todos estaban seguros de que lo habían encontrado, y con los resultados de un análisis de sangre, se demostró que tenían razón. ¿Cómo te llamas?, le preguntaron. Yang Xinghai, fue la respuesta de él. Por 67 casos de asesinato premeditado, 23 casos de agresión sexual premeditada y 10 casos de agresión, todo en el lapso de 4 años, en 4 provincias diferentes. No hubo medalla para esto, pero Yang Xinghai era oficialmente el asesino más prolífico que China había conocido desde que se convirtió en república comunista, en 1949. Pero al propio Yang no le molestó al principio. Mantuvo su evasión y añadió una pizca de arrogancia. Supuestamente le dijo a la policía: si hay evidencia, lo admitiré. Si no hay evidencia, no trates de asustarme. Cuando la policía lo confrontó con la evidencia de ADN, él respondió: sé que el ADN es ciencia, no es 99% exacta, soy el 1%. La policía estaba bastante segura de que él no entendía la gravedad de su crimen, así que trataron de explicárselo, y él los interrumpió diciendo: por favor, sean breves, entiendo todo esto. Cuando lo enfrentaron acusándolo con los 67 asesinatos, Yang Xinghai entró en pánico. Sin embargo, todavía mantuvo un aire de superioridad, protestando: no puedes poner todos los casos de todo el país en mi cabeza. Yang Xinghai admitiría todos los crímenes que cometió. Cantó como un pájaro explicando cómo llevaba a cabo todos y cada uno de los actos de violencia depravada, qué herramientas utilizó y cómo le hicieron sentir. Él estaba loco, pero la locura no fue excusa para sus crímenes. Yang Xinghai no intentó aplicar la locura, no mostró remordimiento e incluso expresó su arrepentimiento. No podía cometer otros crímenes. La policía estaba confundida porque Yang no estaba tratando de salvarse a sí mismo. Era casi como si se estuviera arrojando debajo del autobús, tratando de cometer un asesinato más, tratando de eliminar una última víctima por medio de él mismo. Su caso fue a juicio. El procedimiento comenzó el 1 de febrero de 2004, exactamente a las 8 en punto de la mañana, y duró hasta las 12:30 del mediodía. Luego se detuvo durante un descanso de 30 minutos. Durante ese descanso de media hora, Xinghai y todo el personal comieron, pero Yang Xinghai fue el que más elogió la comida y agradeció al personal del tribunal. Es fácil imaginar lo desconcertados que estaban. El juicio continuó hasta el segundo día, y durante la última hora del proceso judicial, Yang estuvo lleno de lo que muchos testigos presentes en el tribunal en ese momento describieron como cadencia y espíritu. Su voz era más fuerte que la de los jueces y sonaba más como un hombre que había ganado la lotería que como alguien que enfrentaba la pena de muerte. A las 7:40 de la mañana del segundo día del juicio, Yang Xinghai fue declarado culpable y ahí mismo en el tribunal les dijo que no apelaría el veredicto a pesar de que tenía 15 días para apelar su sentencia. Yang esperó esos días y quién sabe lo que pasaba por su cabeza. Quiero decir, ¿a quién le importa? El 14 de febrero de 2004, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, una muerte rápida y más misericordiosa que la que había propinado a sus 67 víctimas. ¿Llegados aquí? ¿Acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,